Bienvenidos al noticiero UGR. Buen día, colegas. Buen día, profesora. Hoy abordaremos un tema muy importante: conductas adictivas de riesgo. A pesar que son muchos, nos ocuparemos específicamente de la drogadicción, alcoholismo y tabaquismo. Nuestra pregunta del día: ¿existe una institución que actúe en base de esta problemática? Al respecto, estamos con nuestro corresponsal de exteriores, Mato Fabio. Buen día, Fabio. Adelante. Buen día, Jerónimo. Acá estamos con el director del Centro de Rehabilitación, Daniel Peralta. Él nos va a contar un poco en qué consiste todo esto, la historia, el nombre. Buen día, Daniel, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Buen día, gracias por estar con nosotros. Bueno, paso a comentarte. El centro se llama Centro de Contención Terapéutico en Adicciones. Funciona acá en Iguazú. El centro en realidad funciona desde mediados del año pasado. Lo que existió previamente fue la creación, a través del actual intendente Claudio Filipa, de la creación de un área específica dentro del ámbito municipal que se llama conducta adictiva. Esta área está bajo la órbita, digamos, de la Secretaría de Acción Social y se creó por decreto, ordenanza en realidad municipal, el 10 de diciembre del 2015. De allí comenzamos a trabajar en la ciudad basados en 2 o 3 principios básicos o 2 lineamientos de trabajo, que es la prevención y la asistencia, y después fuimos sumando las capacitaciones. En materia de prevención y asistencia, cuando comenzamos obviamente nos encontramos con un desafío importante, dada primero la problemática de Iguazú, dada la situación, digamos, social, el creciente consumo, y por otra parte la falta de política local a la hora de asistir o brindar una asistencia mínima por lo menos a esa problemática. Entonces comenzamos de cero, trabajando en forma conjunta primero con el Monoclínico Manantial, que está en Posadas. El Monoclínico Manantial es una institución que depende del Ministerio de Salud Pública de la provincia, que es el único ente público, digamos, en toda la provincia que trabaja en asistencia y que tiene un centro de internación en Posadas. Empezamos a trabajar con ellos, empezamos a trabajar con el área de prevención también de adicciones, que a nivel provincial, con Mariela Aguirre en su momento, que era la subsecretaria de Prevención de Adicciones, y con, en ese momento, y que continúa actualmente, el doctor Walter Villalba, ministro de Salud de la provincia. Con ello empezamos a delinear el trabajo local, porque hasta ese momento los chicos o los familiares que tenían en su núcleo familiar algún chico con problema de adicción o conocido o amigo, la asistencia era directamente Posadas, o sea, era 300 kilómetros viajar hasta allá para tener una asistencia, una contención ambulatoria o una internación mínima, y después obviamente volver a Iguazú. Entonces lo que hicimos fue crear el ámbito de asistencia para que las personas no tengan ya que hacer ese recorrido, sino poder contar con un tratamiento ambulatorio acá en la ciudad, cosa que fue un trabajo bastante arduo, bastante importante, con muchos nexos, muchas reuniones, el lineamiento, o más que nada la línea de trabajo. En principio nos ayudó a formarla el doctor Gustavo Marín, que en ese momento era el director del Manantial, que vino reiteradas veces a Iguazú también a poder ayudarnos en esto, y fuimos el primer municipio en crear un ámbito de adicciones o de asistencia a las adicciones que dependa exclusivamente de la municipalidad. En otras localidades hay, de los 76 municipios actualmente, hay otros muy pocos, pero en eso depende de provincia o depende de un ente nacional, como la Cedronar. Acá fue el primero que se hizo, que dependía exclusivamente del municipio. Y bueno, cuando comenzamos a trabajar, empezamos a recepcionar obviamente todo tipo de pacientes de todas las edades, y bueno, fuimos armando a medida que la demanda no exigía, obviamente, los distintos lineamientos de trabajo que te mencionamos anteriormente. Entonces acá solamente vienen por contención, es decir, no pernoctan, no quedan de noche acá, digamos, solamente vienen, tienen una contención durante el día
y después regresan a su vida social normal, ¿no? Exacto. Acá el centro está ubicado acá en el barrio Santa Rosa, de la ciudad de Puerto Iguazú. Este centro de contención y otro espacio físico fue cedido por el Instituto IPLIC, Instituto de Loterías y Casinos de la provincia, a través de un convenio que se hizo con la municipalidad. Y como bien lo decís, el centro que nosotros brindamos es diurno, ¿sí? O sea, solamente es en este momento de mañana, y posiblemente el año que viene lo extendamos hasta la tarde, pero no de noche, siempre será de día. Entonces la actividad que se hace tiene que ser bastante importante y bastante específica, porque los chicos, los pacientes están con nosotros un par de horas, no solamente al día. Y en realidad la clave, coincidimos, digamos, con todos los centros o equipos de adicciones de muchos lados del país. La clave en la asistencia también está el trabajo que hacemos con la familia, ¿no? Por eso nosotros tenemos una psicóloga que es especialista en familia, que es la que se encarga exclusivamente, ella no tiene pacientes, es exclusivamente familiar, ¿no? Porque, insisto, los chicos vienen, están 2, 3, 4 horas tal vez acá con nosotros, después vuelven a su entorno familiar, y ahí es donde se debe brindar la mayor contención, y obviamente es donde tiene que comenzar a formularse, bueno, los cambios de hábitos saludables y demás. Y donde entra la psicóloga para ayudar a la familia. Exactamente, exactamente, porque obviamente los chicos que están en esta situación, hay una estadística, ¿no? Bastante importante, hecho por la CERONAR, que revela que prácticamente el 90% de los chicos que vienen ya con un problema de dependencia a una adicción a una droga, viene de familias disfuncionales, ¿no? Entonces, tenés al paciente y tenés atrás a la familia disfuncional, que la tenés cuando lo recibís, obviamente recepcionás al paciente, pero tenés que sí o sí trabajar con la familia para poder lograr un cambio futuro, ¿no? Es más, hay instituciones, por ejemplo, de internación, que no te internan un paciente si no hay acompañamiento familiar. Sí, puede estar la necesidad del paciente, puede estar la necesidad obviamente física y química, ¿no? Que necesita sí o sí internación, pero si no hay acompañamiento familiar, ellos se niegan a la atención porque hacer un trabajo en vano. Exacto, sí, lo consideran que van a brindar una asistencia por unos meses y después va a volver a recaer la persona. Hablaste, digamos, de la familia, los chicos, ¿desde qué edad, digamos, arrancarían? ¿Hay algún estudio? Sí, nosotros tenemos hechos un estudio, un relevamiento que hizo nuestro equipo técnico acá. En Iguazú se da una particularidad que, bueno, se está replicando también en otras partes. Acá en Iguazú los chicos comienzan a los 8 o 9 años a consumir drogas, tanto lícitas como ilícitas. Sí. ¿Las lícitas serían alcohol, tabaco? Sí, las lícitas serían el alcohol, el tabaco y los psicofármacos. Y entrarían también, por ejemplo, los pegamentos, exactamente, ¿sí? Los chicos, la estadística que nosotros hicimos marca las 4 sustancias más consumidas en Iguazú. Las 4 sustancias más consumidas es el crack, es la cocaína, es el alcohol y es el tabaco. Son las 4 sustancias más consumidas. ¿En ese orden o no necesariamente? No necesariamente. En realidad, a escala, si es en escala, va primero el crack, después va el alcohol, va el tabaco y va la cocaína, ¿sí? Los chicos inician, como te decía, a los 8 o 9 años, a veces incluso directamente con drogas ilícitas, sin probar antes el alcohol o el tabaco. Inician prácticamente derecho con el crack, ¿sí? Y que a veces van sumando obviamente otro tipo de sustancias, porque se da una particularidad o una característica de los pacientes en este aspecto, que se trata de policonsumo, ¿no? Son muy pocos los chicos que mantienen adicción a una sola sustancia. Por ejemplo, fuma solamente marihuana, no, el que fuma marihuana consume cocaína, consume crack, consume alcohol. Entonces son policonsumos que se van manifestando, ¿no?, en cada paciente. Tenemos presencia, digamos, en la ciudad de consumos problemáticos en varios barrios, ¿no?, de aquí de Iguazú. Y bueno, la idea es poder fortalecer en este tiempo
no solamente la asistencia, sino obviamente la prevención, ¿no? Creemos que la principal herramienta que tenemos es esta, es llegar antes que el chico inicie el consumo, ¿sí? Porque si no seguiríamos llegando tarde, ¿no? Ya cuando el incendio está hecho. Pero bueno, eso se va a ir logrando. ¿Y eso se trabaja con diferentes organizaciones? Sí. ONG? Sí, totalmente. Sí. Somos particularmente conscientes de que esto es un trabajo no solamente del municipio, ¿no? Por eso cuando nosotros comenzamos abrimos la mesa, y es más, estamos ahora por dar apertura a una mesa multisectorial que se decretó a través de ordenanza, a través del Consejo Deliberante de Iguazú, donde en teoría se va a formalizar lo que ya venimos haciendo, ¿no? Porque nosotros trabajamos con las escuelas primarias y secundarias, trabajamos con el hospital, trabajamos con el hogar de día, trabajamos con las ONG, trabajamos con las comisiones barriales, trabajamos con el juzgado, con la policía, con las iglesias. Se ramificó bastante bien la red, cosa de abarcar a todos los chicos que están en situación de consumo, ¿no? Entonces, en la iglesia reciben a un chico con problema de adicción, más allá de su ayuda espiritual, nosotros le brindamos una ayuda profesional. El juzgado nos deriva pacientes cuando cometen actos delictivos y demás que están relacionados al consumo, derivan los pacientes acá para un tratamiento. La escuela, cuando detecta alumnos con problema de consumo, deriva acá. El hogar de día, cuando detecta chicos, deriva acá. Entonces, la verdad que la red se articuló bastante bien, y bueno, las necesidades están suplidas. Hoy en Iguazú, te comentaba antes, tenemos centro de día y centro de contención, no tenemos internación, pero la necesidad está suplida porque a través del municipio nosotros hicimos convenio con varias instituciones del país, de diferentes puntos del país, para aquellos pacientes que necesitan internación son derivados, ¿sí? Entonces, el paciente que necesita internarse se va a internar, no es que le decimos, bueno, acá solamente hacemos centro de día y nada más. Se le da una solución, digamos. Se le da, exactamente, se le da, ¿no? Entonces eso es también importante porque hay pacientes que con el tratamiento ambulatorio de contención más o menos van saliendo adelante, y otros necesitan sí o sí una internación. Y nuestro tratamiento local es como mínimo un año, con diferentes fases y etapas en el medio. Claro, perfecto. Otra preguntita más y no le molestamos más, ¿sí? Respecto, digamos, por ahí al nivel socioeconómico de los chicos, digamos, que más consumen, si tienen una especie de estadística, se sabe, un relevamiento, algo, digamos, quiénes exactamente consumen o a dónde hay que buscarlo. Sí. Bueno, primero que esta enfermedad, que esta patología, si se quiere, de adicción, no respeta valores socioeconómicos ni socioculturales, ¿no? Sí. Tenemos pacientes obviamente con bajos recursos y tenemos pacientes que son de un posicionamiento económico mucho más fuerte, más importante, hasta profesionales incluso, ¿no? Tenemos muchos pacientes que son profesionales en muchas áreas, pero obviamente la población más vulnerable es la población obviamente que carece un poco más de recursos, ¿no? Y te nombraba el crack, ¿por qué? Porque la estadística que nosotros tenemos muestra que la dosis del crack en Iguazú, en nuestra ciudad, se consigue a 10 pesos. Entonces, eso conlleva un montón de circunstancias. Primero, la accesibilidad en el costo. No vas a comparar nunca una dosis de crack con una dosis de cocaína, y que comparándolo aún con drogas legales está más barata que un paquete de cigarrillos y que una botella de alcohol, ¿sí? De cualquier índole. Entonces, sumándole eso, sumándole la actualidad de nuestra sociedad de familias disfuncionales, donde hay abandono, no necesariamente físico, ¿no? Pero sí emocional, sí carente de amor, de afecto, de atención, porque no necesariamente el padre o la madre se tiene que ausentar de la casa para que haya abandono, sino puede estar ahí y no está. Entonces, nosotros trabajamos mucho con eso aún en las escuelas, ¿no? Cuando vamos, nosotros hacemos talleres para los alumnos, hacemos capacitación para los docentes y también hacemos talleres para los padres, porque si vos vas y atacás solamente por así decirlo, ¿no? Atacás, te acentuás, digamos, el trabajo en los chicos, en los alumnos, y descuidás al docente y a los padres, estás solamente dando
prioridad a una parte. Si vas a los docentes y te olvidas de los alumnos y los padres, es lo mismo. Y si vas a los padres y te olvidas de los docentes y los alumnos, exactamente, ¿no? Entonces, la idea que tenemos justamente es concientizar, es informar, particularmente, bueno, nosotros siempre estamos dando las estadísticas tal cual son, ¿no? La realidad de Iguazú. La realidad de Iguazú es que hay mucha presencia de consumo problemático en muchos de los barrios, y que si nosotros no articulamos y no accionamos en prevención, la estadística va a ir en aumento. Es más, la estadística que tenemos muestra, desde que nosotros comenzamos e incorporamos y dimos apertura al tratamiento ambulatorio en Iguazú, que fue en el 2016, 2017 y 2018, la estadística muestra que en el 2006 tuvimos una X cantidad de pacientes, en el 2017 se duplicó la cantidad, y en el 2018 ya se duplicó también. A agosto de este año, donde hicimos la estadística, se había duplicado la cantidad del año anterior. ¿Más o menos cuántos pacientes, digamos? El primer año que dimos apertura fueron casi de 30 o 35 pacientes que se admitieron como pacientes, ¿no? Por afuera están las consultas y orientaciones y demás. El 2017 de 30 pasó a 120 pacientes, y el 2018 a agosto ya superamos los 150 admitidos en esos años, ¿no? Sumándole los años anteriores. Y la estadística también que tenemos, que es muy buena, es que de todos esos pacientes el 65% sigue institucionalizado, o sea, sigue con algún tipo de tratamiento, sigue vinculado al espacio, ¿sí? Y es una estadística bastante alta comparada con otros centros de rehabilitación en otros lugares del país, donde el abandono del tratamiento o la permanencia del tratamiento es mucho más bajo, ¿no? Estamos hablando de 30, 40 y hasta 50% de los pacientes. Entonces acá estamos casi en un 65%. También eso es bueno de aclararlo, porque hay compromiso no solamente institucional o de parte del gobierno, sino desde la familia, desde los pacientes o de otras instituciones. Cuando derivan pacientes, por ejemplo, de las escuelas, es importantísimo el acompañamiento, ¿no? Del docente, del director, del preceptor, de entender al chico, de entender al paciente, de no sacarlo de la escuela, obviamente, porque tiene una situación de consumo, sino brindarle el apoyo y contención. Y entonces entre todas las instituciones se va cerrando el abanico para que la persona se sienta contenida en todos los espacios, ¿no? Y de esa forma poder lograr que la continuidad sea un poco más extensiva. Perfecto. Estamos entonces, quería felicitarte por el trabajo, la verdad que es algo espectacular. No estaba enterado de que se hacía todo esto en Iguazú. Uno a veces vivo acá cerca y no tenía idea. Y bueno, agradecerte por tu tiempo, ¿sí? No, gracias a ustedes. Gracias. También nos acompaña la psicóloga de la institución, que nos va a hablar un poco referente a los trabajos que se están realizando desde el centro de rehabilitación. Adelante. Bueno, estamos con una psicóloga, Sabrina Marchese, que es psicóloga del Centro de Rehabilitación. Vamos a charlar un poco con ella, vamos a ver qué nos cuenta de su trabajo acá, ¿sí? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bien. Todo bien, muy bien, gracias. Nuestra pregunta básicamente es referente al trabajo que hacen acá, digamos, en cuanto a lo psicológico, cómo le afecta a los chicos, secuelas, después, digamos, ¿no? Si los que logran salir, digamos, cómo se insertan en la sociedad, ese trabajo, digamos, si hay un seguimiento también, ¿no? De eso. Bueno, nosotros tenemos dos áreas en las que tratamos de abarcar, una que es la prevención y otra que es exactamente la parte de tratamiento, ¿no? En esta parte de tratamiento, que por ahí es a lo que me estás preguntando, tenemos una modalidad que es ambulatoria, que el paciente viene, empieza a recibir una asistencia tanto de psicoterapia individual como psicoterapia familiar, grupo de ayuda mutua, se lo inserta en determinadas actividades desde un lugar más recreativo, más de inserción social, y se va diseñando un plan de intervención para cada uno de los pacientes, porque
porque depende de las características del paciente, de la descontención familiar que tenga o no, de su dependencia, si es más psicológica, química, vamos diseñando intervenciones. En estos primeros 2 meses que el paciente arranca así de manera ambulatoria, se definen con el equipo todas estas intervenciones a seguir y se van ofreciendo al paciente, porque obviamente tiene que ser con la aceptación del paciente, ¿no? Todo tratamiento en adicción es con voluntad y aceptación del paciente. Y después de esos 2 meses puede pasar que el paciente tenga recursos de contención familiar, de inserción laboral, que nosotros podamos seguir trabajando como para que el paciente siga su tratamiento en Puerto Iguazú, y entonces ahí tenemos la posibilidad de insertarlo en lo que es nuestro centro de día, que el paciente viene, hasta ahora funciona solo por la mañana, con idea de extenderlo más horario, de 8 de la mañana a 12 del mediodía, el paciente viene, desayuna y todos los días tiene una actividad recreativa y una actividad terapéutica, y después un almuerzo de cierre del día. En esa actividad recreativa y en esa actividad terapéutica se van trabajando, bueno, además del bienestar del paciente, una posible inserción social a futuro, se van mejorando sus hábitos, su cotidianidad, para que pueda incorporar hábitos más saludables. Bueno, se va trabajando como para que el paciente después pueda insertarse socialmente y seguir su tratamiento. Cuando en estos primeros 2 meses vemos que el paciente necesita una internación, una intervención, o tomar distancia por ahí de Puerto Iguazú, o en Puerto Iguazú no encuentra la contención familiar que acompañe este tratamiento que nosotros brindamos, muchas veces terminamos decidiendo una intervención de internación en algún otro lado y se los deriva a los pacientes, ¿no? Todo con aceptación. ¿Esa internación sería, digamos, en otra ciudad o acá en Puerto Iguazú? No, en otra ciudad. En Puerto Iguazú no tenemos ningún lugar de internación. En realidad no tenemos nada de adicciones que no sea nuestro espacio, es el único espacio que trabaja en Puerto Iguazú con esta problemática. Y bueno, y ahí se decide internación y depende de la situación del paciente y su adicción, si es más química, psicológica, decidimos a dónde mandarlo, si a una granja de rehabilitación o por ahí una intervención más farmacológica. Bueno, se lo decide todo esto con el equipo. Así que cada paciente a veces tiene un recorrido distinto por nuestra institución. Viene, hace un periodo mínimo de entrevistas ambulatorias, termina en una internación en otra ciudad, derivado por nosotros, regresa a esa internación y sigue con nosotros una contención, o viene de manera ambulatoria y siempre lo hace de forma ambulatoria porque está insertado social o laboralmente, porque trabaja, entonces no va a hacer centro de día con nosotros, pero sigue de forma ambulatoria siempre con nosotros, contenido en todo lo que te explica al principio, o a veces viene al centro de día y después sigue. O sea que nosotros siempre tratamos de sostener en el tiempo, con distintas modalidades o intervenciones, un tratamiento para un paciente que supera el 1 año y medio. O sea, entendemos que en ese periodo no hay forma de recuperar una persona adicta. Con respecto a las causas que me preguntaste y todo, bueno, son muchas. Nosotros los psicólogos siempre decimos que trabajar en adicciones es por ahí lo más frustrante, porque es muy difícil que el paciente se recupere. Necesita de intervenciones y de una constancia muy regular, y a ellos les cuesta mucho eso, entonces por ahí empiezan tratamientos, abandonan, se van, vuelven, retoman, y bueno, así que esa es la parte difícil de trabajar y acompañarlos a ellos y esperar el proceso que ellos van haciendo. Pero bueno, hemos tenido la suerte de ver también pacientes que se recuperan. En estos 2 años tenemos pacientes que están, como nosotros decimos, ya en una última instancia, de que ya están de alguna manera rehabilitados, insertados socialmente, con otros vínculos, con otros hábitos, y que por ahí siguen viniendo a la institución para brindarnos un poco más de ayuda o ser de alguna manera ejemplo de otro. Y bueno, y aparte porque ellos saben que hay posibilidad de recaer toda la vida, ¿no? Claro. Esto no se cura. Están todo el tiempo cuidándose, digamos. Exacto, entonces siempre van a tener un espacio que podrá ser más esporádico, con distancia de tiempo, pero de una psicoterapia como para ir viendo cómo están. Bueno, otra preguntita más, no lo molestamos más.
¿Cómo llegarían? O sea, tiene que ser por su voluntad, me había dicho, ¿no? Entonces, sí o sí tienen que traer a un familiar o tienen que acercarse ellos mismos, o ustedes pueden ir hasta no, diferentes instituciones. nosotros a veces vamos, pero somos pocos y tenemos tanto para hacer que es difícil ir a buscar al paciente, pero a veces lo hemos hecho. Más o menos cuántos pacientes tienen, o sea, trabajan, cuántos. Bueno, y diariamente en centro de día hay un tope hasta de 10 pacientes, que es lo que nosotros nos ponemos, por si no se pueden desplegar todas las actividades que te expliqué. Y de manera ambulatoria hay siempre otros 15, 10 que se van, como te digo, renovando, ¿no? Claro. Hay pacientes que o se van a internación o dejan de venir y después retoman, porque en realidad el paciente con adicciones siempre tiene ganas de salir. Lo que después no puede es sostener los cambios necesarios para revertir su claro, adicción. es importante por ahí la contención, ¿no? Pero... Entonces vienen, buscan ayuda, a veces desesperada, y ahí tienen toda la voluntad, toda la fuerza, y cuando ya empiezan a estar un poquito bien, quieren irse. Sí, claro, les cuesta sostener las intervenciones que se les piden. Entonces, bueno, ese es y por lo general pueden venir solos o pueden venir con el familiar. Nosotros después tratamos de incorporar al familiar porque entendemos que después de acá hay alguien que también nos tiene que ayudar en la contención, y a veces pasa que vienen los familiares y que el hijo no quiere venir o el pariente, y trabajamos con la familia a ver cómo poder ir acompañando a esa persona que está negada a recibir tratamiento. Y entonces, bueno, se le da una contención al familiar como para que pueda sentirse más orientado. Saber cómo actuar, supongo, en esa situación. Vale, estamos, muchísimas gracias. No, gracias por tu tiempo. No, por favor. Gracias, Fabio, de Exteriores. La verdad, la importancia de este tema, ¿no?, nos lleva a una reflexión. Debemos, en cierta forma, no juzgar a estas personas, a esta gente, sino que acompañarlo, buscar la contención, principalmente del vínculo familiar, para que de esa forma podamos lograr sacarlo de esta situación en la que se encuentra y poder lograr así una sociedad más sana